Hola, muy buenas a todos chicos, espero que se encuentren muy bien, hace rato no los veo, Dios los bendiga, muchas bendiciones para todos, espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien, yo en lo personal, más que bien, muy emocionado, muy entusiasmado de volver con ustedes, como siempre me gusta, a pesar de que estaba un poco ausente, pero siempre me gusta hacer uno que otro videito, más que nada cuando realizo algunos avances, ¿no? Como desde que se creó el canal, el propósito ha sido documentar ese proceso real de un trader durante todo su journal, durante toda su carrera hacia esa rentabilidad, ¿no? Por tanto, ha sido un canal que ya llevamos bastante tiempo. Yo llevo al menos lo de unos 4 meses. Ahorita vamos a ir viendo más o menos 4 meses operando lo que viene siendo la sesión asiática, probando una misma metodología, mejorando un poquito acá, mejorando un poquito allá y ejecutando muy parecido. O sea, la forma de operar siempre ha sido prácticamente muy parecida, justo para lograr esa rentabilidad y demostrar el proceso, ¿no? Cuando no nos enfocamos en una sola cosa, en una sola estrategia, en una sola metodología, en lo que viene siendo el trading. En mi caso, ahorita les vamos a mostrar los avances que, que se han hecho más o menos y vamos a ir viendo un poquito de todo. Comentarles que, como les decía, llevamos 4 meses. O sea, vamos a venir aquí. Venimos aquí al Zoom, al Notion, perdón, y vamos a ver que llevamos lo de que uno, dos, sí, como lo de 4 meses, 4 meses y medio, operando básicamente una misma estrategia, una misma forma de operar, una misma metodología. Ahora, es muy importante tener en cuenta que, a pesar de que estemos operando la misma metodología, toma tiempo. O sea, es un proceso, no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Y sí lleva un poquito de tiempo, ¿no? El estudio lleva a ser casos de profundización, casos de estudio en algunos trades, lleva a analizar algunos trades que tomamos, la mayoría, tanto pérdidas como ganancias, como break-even de igual manera. Vemos aquí, por ejemplo, que en la primera semana, la segunda semana, incluso el nombre del plan de trading lo fui cambiando para yo tener una perspectiva más o menos de cuándo se hicieron los cambios más fuertes, ¿no? En el plan de trading. Por ejemplo, las 2 primeras semanas, vemos que aquí cambiamos el nombre, por tanto, ahí se realizó un cambio fuerte en la estrategia, en el plan de trading. Nuevamente lo hicimos aquí y nuevamente lo estamos haciendo aquí. No significa que la manera de operar cambió completamente, sino que sí es un cambio significativo. Por ejemplo, el cambio de operar diferentes pares o añadimos o eliminamos pares para operar. Por tanto, hay un cambio bastante significativo porque estamos cambiando los activos que estamos operando. Así, o sea, cambios algo significativos, más sin embargo, no se trata de cambiarlo todo. Pero es un proceso que toma tiempo porque un cambio yo no puedo en una semana determinar, ok, ya voy a cambiar todo por una sola semana, no. Como ven aquí, por ejemplo, 2 semanas operando de alguna manera y veo, ok, este es el cambio que voy a hacer que necesito ahorita. Perfecto, lo realizo y veo el progreso nuevamente. Es como ir en un camino donde vas a ir enfrentando diferentes problemas y nuestro trabajo como trader es buscarle solución a ese problema y a partir de ahí ir mejorando continuamente. Les quería compartir más que nada en este video los últimos progresos que hemos tenido en las entradas. Más que nada, estamos filtrando mucho porque ya no se trata simplemente de una dirección del precio. Ya la dirección del precio la tenemos clara, la zona en la que vamos a operar la tenemos clara, el área de oportunidad la tenemos clara. Más sin embargo, está fallando en el momento de entrar. O sea, en el momento de entrar, dos aspectos fundamentales. Una, o que el trade se va con demasiada velocidad. Me pasó ayer, por ejemplo. El trade se va con demasiada velocidad y no me logro involucrar. Ese es un problema. Y el segundo problema es que muchos breakouts, o sea, muchos falsos breakouts y el precio hace como que va a romper, va a continuar el movimiento y no lo hace realmente. Por tanto, yo necesito una confirmación que me permita filtrar eso. Me diga, ok, perfecto. Si pasa esto, no está existiendo realmente un breakout. Y si está pasando esto, es donde está pasando y es donde nos queremos involucrar. Y él, la semana pasada, esta fue prácticamente solamente nos dedicamos a eso, a casos de estudio sobre eso, para realmente buscar un trade de calidad, ¿no? Porque nada me sirve tomar un trade teniendo mi bias, mi dirección, todo, mi zona donde operar, mi contexto, todo planificado y que cuando llegue el momento de entrar, o sea, el precio me saque, ¿no? Me saque porque simplemente yo no espero una confirmación. Y eso es lo que estamos buscando, esa confirmación. No se trata de buscar un trade perfecto, no se trata de siempre ganar, pero buscamos trades de alta probabilidad. Uno, dos trades a la semana, la cantidad
no es tan relevante. ¿Por qué? Porque podemos aumentar el riesgo. Mientras menos trade tengamos, si tiene mucha probabilidad, podemos aumentar el riesgo, ¿no? Y nos va a dar un buen beneficio. Entonces, vámonos directamente a la semana 14, la semana pasada, que es mi revisión de semana. Más que nada vamos a profundizar, como les habíamos dicho, hicimos caso de estudios sobre el TPI y demás y demás. Son algunas notitas que voy tomando, pero me quiero ir más que nada a las imágenes. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver, claro, ejemplos en gráficos. O sea, vamos a ver realmente la acción de precio, cómo se comporta en algunos escenarios, ¿no? Por ejemplo, este es un claro ejemplo de por qué tu string entry en inglés, que es ese prácticamente ese patrón de entrada, más que nada el nombre, lo tomamos de Argio. O sea, todo fue, yo aprendí de él, o sea, fue mi mentor mediante YouTube, no mentoría pagada, sino mediante YouTube. Yo fui aprendiendo sus videos y ese es su nombre y hasta ahora lo hemos respetado así. Quizás en algún momento lo podamos cambiar, quién sabe qué podría pasar en un futuro, pero hasta ahora lo mantenemos así para mantenerlo muy simple en inglés, o sea, dos toques es lo que significa, pues podemos llamar doble toque como queramos básicamente. Esto nos da a entender a nosotros, por ejemplo, que existe una consolidación. Porque aquí tenemos, mire, tenemos un order block que necesitamos y respetar. ¿Para qué? Para continuar hacia, por ejemplo, este swing high que tenemos aquí, otro objetivo más arriba. Recuerde, cuando y respetamos un PDA, que va a ser una zona premium, nos vamos a mover hacia la siguiente zona premium. Es lo que estamos buscando aquí, un movimiento hacia la siguiente zona premium. Por tanto, si respetamos sector del block, vamos a continuar hacia la siguiente zona premium. Es lo que estamos buscando. Ahora, ¿qué pasa? Muy importante aquí, lógicamente, estamos continuando desde un contexto. O sea, esta línea es un contexto, una toma de liquidez. O sea, estamos partiendo de un contexto, no simplemente el precio retrocedió. Porque realmente estamos bajistas. Ahora, ¿qué pasa? Ya el precio irrespetó este fair value gap, por ejemplo, y me faltaría el order block para ser irrespetado. Siendo irrespetado ese order block, me está confirmando de que existe una fuerza alcista. Ahora, ese ejemplo me da a mí a entender que debe haber un set rápido y eficiente. Si se crea una consolidación, no tengo manera de comprobar que el precio va a tener un buen delivery. En este caso, por ejemplo, vemos que el precio tiene su primer toque en el order block, rechaza, normal, o sea, el primer toque, incluso el segundo, son rechazos muy normales porque el precio va a tender a rechazar esos puntos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vemos señales de que el precio no formó un fair value gap? Falta de fuerza. ¿Qué pasa cuando vemos que es un retroceso profundo? Tomó, una vela se rechazó, segunda vela continuó, tercera vela hizo el intento de continuar y otra mecha. O sea, ya me está diciendo que hay un disturbio en el momento alcista, o sea, los bajistas están presionando en este momento aquí. O sea, no hay decisión por parte alcista. Por tanto, se crea una pequeña consolidación. Esto es en H4. Si venimos a H1, vamos a ver 16 velas aquí que se consolidaron. Por tanto, ¿es eficiente entrar en un escenario como ese? Para mí no. O sea, para mí está claro que no, porque lógicamente estamos viendo retroceso profundo, falta de formación de un fair value gap y una consolidación. En el momento en que el precio toca, vuelve a tocar por acá arriba, no realmente me está dando una confirmación de que lo va a hacer. Va a continuar el movimiento hacia acá arriba, por ejemplo. Por tanto, un tipo de entrada como esta, evitarla. Más que nada, siempre evitar ese tipo de entrada. Siguiente ejemplo, por ejemplo. Este es un ejemplo de cómo debe verse una entrada donde el precio solo tuvo un retroceso y continúa si se consolida o el precio retrocede demasiado profundo, pues pierde validez. O sea, es el ejemplo donde el precio hace un retroceso pequeño, ni se consolida ni hace un retroceso profundo. Y como pongo ahí, para que no pierda validez. Por tanto, vemos que para movernos hacia este swing low, nuestra última zona de defensa sería este swing low que tenemos aquí. Perfecto. Todo bien hasta ahí. Ahora, primera vela, ok, es un rechazo. Primera mecha, la vela rechaza. Perfecto. No es el mejor de los rechazos. ¿Por qué? Porque es una vela bastante fuerte que impidió la formación de un fair value gap que teníamos aquí. Grande. Ahora, formamos este pequeño fair value gap a partir del cual podemos continuar. El precio continúa. Correcto. El precio toca este fair value gap y continúa a la baja. Existe un retroceso rápido. O sea, existe un retroceso pequeño. Estamos en H4. Si bajamos a H1 vamos a ver 1, 2, 3 velas máximo retrocediendo hacia ese fair value gap y continuamente una, dos velas de H1 continuando nuevamente a la baja. Por tanto, existe un order flow, existe una continuidad. Si me explico, es del tipo de trade que estamos buscando. Fíjense la rapidez con que el precio. ¿Por qué? Porque tocó este PDA. En el caso anterior no vemos ni fair value gap siquiera aquí. Y vemos cómo el precio aquí se consolida. Aquí no se consolida, el precio toca y automáticamente continúa el movimiento. Una diferencia bastante clara, ¿no?
Vemos aquí nuevamente una consolidación previa antes del movimiento. Vemos que el precio, por ejemplo, aquí estamos partiendo de este PDA. Esta es la línea que marca un swing low, por ejemplo. El precio viene, su primer toque al PDA, rechaza, vuelve a rechazar, y eso me crea a nivel diario una vela diaria que es mi rechazo, que es esta línea que tenemos aquí. Perfecto. Ahora, ese primer sting, ese primer toque, hace un retroceso bastante profundo, considerable. Ok, podemos considerar que el precio tuvo un retroceso profundo, por ejemplo, para venir a llenar un fair value gap diario, para haber venido a llenar este fair value gap, lo que sea. Pero aquí empezamos a ver señales cuando el precio aquí retrocede hacia el fair value gap, intenta volver a la baja y toma liquidez, no cierra por debajo. Ya eso es sospechoso. Vuelve a retroceder, viene al order block que tenemos acá, hace el intento y se empieza a consolidar. O sea, ya hay señales de que el precio realmente no tiene la fuerza para continuar. ¿Sí me explico? No pasa, por ejemplo, como en ese escenario que tenemos aquí chiquitito. Este es un low, retroceso pequeño y continuamos a la baja. Es el movimiento que estamos buscando, ¿cierto? Ya una vez llegando a este punto que sería el doble toque, a este swing low, primer toque, retroceso, segundo toque. Para mí, ese segundo toque, a pesar de tener este fair value gap aquí bien montado, que viene de ese incluso, es un order flow confirmado. Perfecto, está bien, te lo compro, ¿no? Pero esa consolidación previa, o sea, esa acción del precio, cómo se desarrolla aquí, me indica a mí que el precio no tiene fuerza para continuar. Porque realmente, si el precio tuviera la fuerza, no crearía ese tipo de movimiento. O sea, este tipo de movimiento es un poco más erróneo y más en Asia, tiende a darte muchos movimientos falsos. Por tanto, para mí no es nada confiable ese tipo de consolidación. Claro ejemplo de disturbio en momento, es el otro ejemplo que vamos a ver. Vamos afuera del setup. Una vez que vemos una vela como esta, por ejemplo, lo vi mucho la semana pasada, por eso identifiqué ese patrón, donde el precio, al acercarse a un PDA, automáticamente crea mecha abajo y mecha arriba. Ni siquiera una sola mecha. O sea, ese tipo de mecha tan larga me indica a mí que hay una parada de ese momentum bajista que supuestamente hay y que el precio provoca que hace un retroceso más profundo. Por tanto, ese tipo de disturbio en momentum que hay ahí, nada confiable, nada. Ya una vez el precio empieza a operar por debajo, mucha precaución porque aquí vamos a ver ya otro ejemplo. Este tipo de vela se aproxima al swing point que tenemos aquí, swing high en este caso. El precio hace esta vela, ya es desconfiar. O sea, ya me hace desconfiar de este movimiento, que va a ser el precio posteriormente con velas de expansión, como lo quieran llamar. O sea, el precio ya empieza a tener un poco de fuerza y mostrar fuerza. Pero esa fuerza es manipulación normalmente. Vuelve el precio a hacer otro retroceso profundo, bastante profundo. Por tanto, este tipo de movimientos retroceso profundo también es de dudar. O sea, tenemos esta vela, tenemos el retroceso profundo y entrar aquí en esta vela de expansión, para mí es baja probabilidad. O sea, existe la posibilidad de que otra vez vuelva a retroceder o se consolide. Por tanto, llegar a estos swing high de acá arriba es de baja probabilidad. Venimos a ver. Ese es otro ejemplo muy interesante donde pudimos trabajar dentro de dos PDA. Dentro de dos PDA donde normalmente se crea una consolidación. Fair value gap, swing point. Por tanto, es muy probable que ahí se cree una consolidación. Siempre y cuando no irrespetemos ninguna de las dos partes. Ahora, cuando tenemos este tipo de consolidación, por ejemplo a nivel diario, pudiéramos bajar a H4 y buscar que una estructura formada por qué? Por un swing high de término intermedio y un swing low de término intermedio, donde siempre la mejor entrada va a estar una vez si respetemos el último PDA más cerca a ambos swing points. Tanto el último PDA más cerca al swing high de término intermedio como el último PDA que esté más cerca del swing low de término intermedio. En este caso va a ser este swing high para continuar hacia acá y en este caso va a ser el swing low para continuar hacia acá. Por tanto, eso mientras tanto en el medio se dan cuenta es lateralización, no me interesa para nada. Una vez si respetemos este punto, ok, ya es muy probable que continuemos hacia aquí. O una vez si respetemos este swing high, es muy probable que continuemos hacia aquí. Es el movimiento que estamos buscando, ¿no? Podemos ver aquí se realiza el movimiento, ese movimiento de aquí, cuando el precio en H4 o en H1, no recuerdo, creo que es H4, no, es H1, o no recuerdo. A ver aquí, sí, es H1, si no me recuerdo. El precio empieza ¿a qué? A crear velas de expansión, fíjate. El pelo crea tres velas de expansión, o sea, crea uno, dos breakaway fair value gap y está muy cerca de ese swing point. Por tanto, es un área de oportunidad buena y que el precio te está demostrando fuerza. El precio no
no, por decirlo de alguna manera, no le batalló, no se le puso mucha resistencia para continuar a la baja. Por tanto, es un trade que podemos ver de alta probabilidad. Ahora, ¿por qué podemos entrar aquí directo? Porque tenemos bastante zona que me permite a mí. Y la reversa de este trade fue uno que sucedió hace muy poquito. Realmente no entré. ¿Por qué? Por la pequeña zona que tengo aquí. O sea, es una zona muy pequeña. Pero es un trade que es de alta probabilidad. ¿Por qué el precio no debe retroceder al breakaway fair value gap? Primero, porque está más cerca del swing point prácticamente. Y en tercero, porque es un breakaway fair value gap. El precio tiene, no sé, un 90% bajista contra un 10% alcista. La probabilidad de retroceso es muy pequeña. Como aquí, por ejemplo. Muy pequeños. Es el tipo de oportunidades que podemos ver con mucha confianza del precio. Aquí, otro ejemplo muy claro. Cuando el precio rechaza un PDA mediante, obviamente, el rechazo de dos velas, pero fíjense cómo es esta vela. O sea, esa vela es una vela fuertísima, un rechazo fuertísimo al alza. Por tanto, hay un disturbio en el momentum del precio ahí, en ese punto. Y ahorita vimos un ejemplo, pero automáticamente el precio toca el fair value gap y opera por debajo. Aquí ya no tendría zona para operar. Por tanto, manos afuera. De igual manera, ese tipo de vela no me interesa. Ahora, es un ejemplo muy claro, como ese, por ejemplo, donde ese es lo mismo. O sea, aquí ese es en otra temporalidad, este es en M15, el precio, ahí tenemos el Fair Value Gap, como les decía. Si el precio toca ese Fair Value Gap, que es lo que hizo acá, retrocedió al Fair Value Gap, lo tocó. Ahora, yo no quiero entrar en este punto de acá abajo. ¿Por qué? Porque es muy pequeña esa área. Yo quiero ver el irrespeto de ese order flow leg que se creó en mi contra. Porque si vengo bajista, se crea una resistencia en mi contra. El momento en que yo irrespete esa resistencia, tendré un paso libre, ¿no? Tendré para moverme con mucha libertad. ¿Cómo quitarle la correa a un perro? Entonces, tenemos el swing low que rechaza este fair value gap. Una vez empezamos a correr ese swing low, me indica a mí, ok, perfecto, existe la alta probabilidad de venir hacia este punto. Sin embargo, fíjense la falta de momentum que había, que el precio no logra llegar con tanta facilidad. Por eso mismo, más que nada por la vela que creamos aquí, es un poco sospechosa, ¿no? Es mejor tomar este trade aquí que, por ejemplo, haberlo tomado con esta vela de expansión. Muy, muy cerca del swing low en una situación como esta, menos aún. O sea, lo más probable es que te lleves un stop loss. Vemos aquí, por ejemplo, disturbio en momentum, como les decía, este tipo de vela. Fíjate. Llegamos al fair value gap y una mecha enorme hacia la baja y una mecha se puede considerablemente grande, igual hacia el alza, aunque esta es más grande. Por tanto, existe un disturbio en momento, por lo que me indica que cuando el precio vuelve a escalar por encima, no existe alta probabilidad. ¿Por qué? Porque ese momentum es demasiado en contra de mí. Es muy probable que se cree una lateralización. Ese momentum hace que exista el matching de orden ahí. Por tanto, los vendedores tomaron una ventaja rápida ahí y aquí se repusieron los compradores. Ahora, que se repusieron los compradores no indica que tenga la fuerza suficiente para llegar acá arriba. Porque en primer lugar, mientras menos sea el retroceso aquí, mejor va a ser, porque existe más fuerza compradora. Al ver este retroceso, pues, no existe tanta fuerza, ¿cierto? Entonces, este es el tipo de doble toque que estoy buscando. Aquí tenemos un ejemplo claro, donde el precio parte de un Fair Value Gap, si no me equivoco, de H1 o de M15, creo que es de H1 este, y tenemos otro Fair Value Gap en contra. Fair Value Gap donde creamos el primer toque, perfecto, el precio rechaza, no es un rechazo fuerte, pero crea un Fair Value Gap. Eso me gusta, ¿por qué? Porque me va la transición muy fácil de order flow leg. De order flow, perdón. Cuando el precio crea este Fair Value Gap en mi contra, rechaza y se vuelve a expandir. Me está diciendo que ese primer toque no fue suficiente. Además, este movimiento está partiendo de este Fair Value Gap o del order block. El precio creó un retroceso bastante considerable. No, ni fue profundo, ni podemos decir que fue corto. Más sin embargo, estas velas me están diciéndolo todo el seguimiento que le estamos dando. O sea, y si se dan cuenta es un toque, retroceso, segundo toque. No existe una consolidación, no existe venir a buscar liquidez acá abajo, no existe seguimiento de flow a la baja. Es el tipo de movimiento que estamos buscando, ¿no? Fíjense la diferencia. Ahí vamos viendo un poquito la diferencia entre los diferentes ejemplos. Aquí tenemos algo muy parecido. Tenemos como objetivo el área de valor justo y tenemos el fair value gap que nos está estorbando junto al área de valor justo que tenemos aquí, la más grande, ¿no? Tenemos el punto de rechazo, que es esta velada aquí, que fue la primera que se introdujo a ambos PDA, o sea, a la defensa superpuesta incluso.
Y aquí en esta temporalidad, en esa temporalidad, no, perdón, en temporalidades más bajas, cuando vamos a ver este pequeño retroceso que existe aquí, donde el precio llega, rechaza, retrocede y vuelve a continuar. Ahí es donde nos queremos involucrar. A pesar de ser un área pequeña, no podemos lograr involucrar siempre y cuando veamos este patrón. O sea, ese patrón es el que yo me he dado cuenta que es eficiente. Fíjense, aquí vemos que el precio crea fair value gap al alza, crea un retroceso, lo podemos ver. Aquí estamos en H4, en H1 lo podríamos ver mejor incluso. Vemos el retroceso y vemos que el precio se vuelve a expandir. Entonces, vemos un retroceso y una expansión rápida. No vemos una consolidación, no vemos un retroceso profundo, no vemos una vela como las de ahorita, donde existe mechas larguísimas. No, o sea, es un retroceso considerable. Venimos acá a ese ejemplo igual, lo mismo, o sea, ese es el patrón que estamos buscando ahorita. Una vez llegamos acá arriba a este orden block que tenemos aquí, aquí le puse un cuadro blanco, pero esa vela continúa y esa llega con la mecha hacia aquí. A ver si lo podemos ver más adelante. Ahí está, es esta mecha que tenemos aquí. Una vez el precio llega ahí, ok, es normal un retroceso profundo, pero es normal un retroceso profundo que ocurra ahora. Cuando ocurre este tipo de vela, repito, mecha arriba, que aquí no la vemos, pero en la otra imagen sí, mecha abajo y ese cuerpo. O sea, me está diciendo que esa área de ahí va a ser un área de lateralización. Y vamos a tener, por ejemplo, este tipo de patrón doble entrada, ¿no? Donde el precio introduce al order block, crea un fair value gap y ese fair value gap no sigue. Tiene que venir el precio hasta este order block, hasta acá abajo, a tocarlo. Para ahora sí volver a intentar crear otro fair value gap. Crea otro fair value gap, continúa, me crea otra mecha, fíjense aquí, larga. ¿Qué me indica eso? Falta de solidez, falta de fuerza, como lo quieran ver, del precio para continuar al alza. Por tanto, no tengo por qué entrar. No tengo por qué entrar y vemos el resultado, una consolidación. Una consolidación, esta es la idea de un trade. Más que nada, esto es muy fácil de resumir. Jueves, día jueves, último día para la sesión asiática. Por tanto, un día donde hay que tener mucha precaución. O sea, porque el precio te puede dar o no la continuación del movimiento. O te puede correr todo el trade, todo el fin de semana. Por ejemplo, si tomas un trade aquí, para llegar hacia acá abajo, este precio se quedó ahí. Una vez el viernes el precio cierra durante el día, te va a dejar, si no saliste del trade, te va a dejar todo el fin de semana. Y el inicio del fin de semana puede ser un poco contradictorio con esa idea que tenías, ¿no? Muy precavido del trade, más que nada bajas temporalidades el jueves para que te dé el movimiento más limpio, más rápido. ¿Sí me explico? Aquí tenemos otro trade muy parecido, bueno, muy parecido, no, perdón, otro trade donde vimos el doble toque bastante fácil de identificar. Aquí tenemos en H1. Esto sería un order block de H4, no de H1. Es un order block de H4. A partir del cual estamos continuando hacia el swing high que tenemos acá arriba. O sea, es un área de contexto. A pesar de haber creado esta vela hacia la baja, fíjense, creamos un fair value gap. No me indica que vamos a ir a la baja ni que vamos a ir al alza. Necesito confirmación. Hicimos el retroceso al order block, creamos el contexto. Ahora, necesito que ese fair value gap es lo único que me impide continuar al alza. Porque ya aquí a la izquierda no tengo más defensa. Por tanto, hasta este swing high yo tengo un movimiento bastante limpio, ¿no? ¿Qué pasa? Primera vela es un rechazo a este fair value gap. Perfecto, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla el precio en las bajas temporalidades en ese doble toque, ¿no? Vemos aquí, primer toque, este no es el toque porque es la creación del fair value gap. Este es el primer toque, marcamos el rechazo, que es la vela que tenemos acá, es lo mismo. El precio retrocede, obviamente porque hizo el toque del fair value gap, y retrocede hacia un fair value gap, fíjense, hacia este pequeñito fair value gap que creamos ahí, y ahí se quedó, rechazó, hizo el intento de respetar y automáticamente continuó. Que me está diciendo a mí que hay continuación desde el flow, por tanto puedo tomar ese trade, puedo tomar la oportunidad de continuar al alza con bastante facilidad. Sin esperar un retroceso más profundo, veo que el precio me está dando continuación, me da de expansión nuevamente, o sea, el precio está haciendo un delivery correcto. Es el tipo de trade que estamos buscando. Vemos lo mismo en este patrón, que es el que estamos buscando, como puse aquí. Vemos que el precio tiene el primer toque, el fair value gap, que es este gris que tenemos acá en una temporalidad mayor. Primer toque, retroceso al fair value gap y se vuelve a expandir. Fíjense que ese es prácticamente muy parecido al tipo de trade que estamos buscando, ¿no? Entonces,
Esa es la idea. Esa es la idea de lo que estamos buscando y me ha dado mucha claridad. Aquí me doy cuenta también esta semana de que, por ejemplo, este swing high que tenemos aquí es un área de contexto, que es este swing high que tomamos acá, ¿no? Es el mismo, porque aquí tenemos el fair value gap y el irrespeto. Ahora, una vez llegando a ese swing high, no significa que vamos a irrespetar ese swing high hacia continuar hacia este. ¿Por qué? Porque ese swing high pertenece a un order flow reciente. ¿Qué significa eso? ¿Y a qué nos lleva eso? ¿Qué información valiosa nos da esto? Que si este order flow reciente, van a haber una mayor cantidad de órdenes que es en el caso de un swing high que tuviéramos aquí a la izquierda, por ejemplo, en H1. Ese va a tener un poquito normalmente menos de fuerza, ¿no? Porque no es reciente. Aunque sea, va a tener su impacto y va a provocar retroceso, pero el reciente normalmente es donde va a haber más órdenes acá arriba. Por tanto, puede haber un retroceso profundo, el cual tenemos que filtrar. ¿Cómo vamos a filtrar? Una vez que el precio, por ejemplo, cree un fair value gap en mi contra. Una vez lo irrespete, ya puedo continuar hacia este swing high. Pasa lo mismo, swing high reciente, llegamos ahí, manos afuera. Porque ahí el precio puede volver a retroceder, puede hacer una reversión, puede consolidarse o puede continuar. Muchas posibilidades para un trade de alta probabilidad. Aquí tenemos otro ejemplo donde el precio, por ejemplo aquí, fíjense, la diferencia, el precio tiene el área de valor justo, se aproxima con una vela bastante fuerte y respeto, más sin embargo termina respetando, podríamos decir, ¿no? Hace el retroceso a este fair value gap, crea una vela de rechazo y posteriormente el precio no continúa. Fíjense, consolidación, 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 consolidación. Y ahora me da esta vela, incluso. Ni siquiera una vela cerrando por encima del punto, ni siquiera. O sea, eso me indica a mí que hay una consolidación. O sea, me permite detectar que lo más probable es que se cree una consolidación como vemos aquí y volvemos a tomar liquidez aquí, retroceso profundo, acción de precio que no me interesa. No vemos el doble toque que vimos ahorita. Retroceso, doble toque. Ahora ahí sí hay fuerza, ¿no? La diferencia. Importante, otro punto muy interesante, cuando el precio crea el movimiento hacia un PDA en mi contra, por ejemplo, yo estoy alcista y el precio crea un movimiento hacia mi PDA. Movimiento que no contiene un fair value gap. Fíjense, este movimiento no contiene un fair value gap. Eso es falta de momentum en ambas partes, tanto bajista como alcista. Yo no quiero eso, ¿entiendes? Yo quiero una transición de order flow. Al querer la transición necesito un fair value gap en mi contra. Por lo que me indica que este movimiento normalmente va a ser falso. Aunque rompa este swing high, va a ser falso. Fíjense, se ve con fuerza, pero es falso. Porque el precio no ha creado un fair value gap en mi contra. No me está dando la transición. ¿Qué pasa cuando el precio ya crea un fair value gap en mi contra? Entonces venimos, tomamos liquidez acá abajo, perfecto. Esa vela y rechazamos ese fair value gap. Ahora, ¿podremos operar por encima de este rechazo para continuar el movimiento al alza? Bueno, lo vemos aquí. En las bajas temporalidades el doble toque, ¿no? Vamos a ver el doble toque, cómo se realizó ahí. Creo que no bajé de temporalidad. No tengo la imagen de esta, de cuando bajé de temporalidad aquí, pero por ejemplo, aquí estamos en M15, por ejemplo. Estamos en M15. En M5 vamos a ver que aquí marqué, fíjense, hay un fair value gap chiquito, donde el precio tocó por encima, retrocedió a un fair value gap, no recuerdo si es este o es otro, y continúa el movimiento. O sea, me da un doble toque bastante limpio. Es lo que estamos buscando para continuar el alza. Eso sería todo. O sea, prácticamente este es el resumen de la semana pasada. Los casos de estudio estuvimos enfocados en esa acción del precio. Si venimos a la semana, perdí dos trades. Ayer, por ejemplo, perdí estos dos trades. Fíjense, yo tenía mi área aquí marcada, esa área marcada, y tenía esta área marcada de igual manera. O sea, ambos trades explotaron hacia arriba, no me dieron la oportunidad. Y, por ejemplo, en este trade me pude haber involucrado, porque vimos, aquí se dio prácticamente lo mismo que en uno de los casos de estudio que vimos acá. Porque ya tengo esos dos ejemplos, ¿ves? Ya empiezo a obtener data, que es lo que a mí me interesa obtener en el momento de hacer trade. Tenemos esto, mira. Ahí tuvimos esto, este mismo movimiento así de veloz. Y dos temporalidades más abajo creamos un fair value gap, breakaway fair value gap, y ya estamos cerrando con ya se me olvidó la palabra, con fuerza. O sea, estamos cerrando por fuerza por debajo de ese punto, que me indica a mí que existe una fuerza. Este trade lo pudiese haber tomado ahí, más sin embargo no lo tomé. ¿Por qué? Porque solamente tengo ese trade. Es la única vez que he visto ese tipo de patrón con tanta fuerza y es raro verlo en Asia. ¿Por qué es raro verlo en Asia? Porque
en Asia no hay tanta volatilidad para ver este tipo de movimiento. Por tanto, no tengo la data suficiente para tomar el trade, no lo tomo. Y ahorita empiezo a tener más data de ese tipo de trade. Por tanto, ya podría yo en un futuro involucrarme en este tipo de movimiento. Mientras tanto, me quedé con las manos afuera y me perdí ambas oportunidades. En este caso, también tuve la oportunidad de ver este Fair Value Gap, ver el retroceso del Fair Value Gap y la continuación. Pero esta vela fue así. O sea, el precio retrocedió el Fair Value Gap y en una vela de un minuto, si no me equivoco, el precio explotó. Completamente explotó hacia el swing high. Y es normal porque es un imán del precio. El precio lo está jalando hacia arriba y aunque el precio intente bajar, es muy difícil en ese punto. ¿Sí me explico? Y ya empezamos a crear, por ejemplo, este tipo de mecha ya para mí es sospechoso. Ya yo no confiaría en estas velas. ¿Por qué? Porque esto fue un disturbio en el momento, recuerden, para continuar al alza. Eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que tomen el conocimiento que les estoy brindando si les es útil. Y les agradezco muchísimo que vean el video, que lo compartan, que se los enseñen a un amigo que aún no sepa sobre trading, le puede enseñar mi canal y que pueda aprender desde cero cosas muy básicas, cosas muy sencillas y que le pueden dar una perspectiva, una visión, un panorama de lo que es el trading de una manera más simple, más básica, más fácil y un camino real del trading, porque realmente a día de hoy es muy difícil encontrar una persona que opere de manera consciente, que opere de manera real. La mayoría son puros apostadores, ¿no? O sea, quemo una cuenta, quemo dos, quemo cinco, no importa. O sea, no busco unas consistencias para buscar, por ejemplo, un inversor, ¿no? Alguien que quiere invertir en mí. Nadie quiere invertir en ese tipo de personas porque realmente nadie quiere arriesgar millones, ¿no? Así, por eso estamos buscando nuestro goal, nuestro target, nuestro objetivo final, nuestro proyecto es crear un sistema, o sea, este sistema que estamos creando mediante la práctica, lógicamente, de mejora en el que me permita tomar 1, 2, 3 semanales, incluso ninguno podría ser, pero me da una consistencia mensual de un porcentaje coherente para así buscar una consistencia mes a mes, mes a mes, mes a mes, sin necesidad de quemar ninguna cuenta, simplemente con una cuenta que pases, con un progreso que lleves, con que tu perfil de trader en una empresa muestre tu gestión de riesgo, cómo fuiste escalando una cuenta, además y demás. Ahí es donde tenemos en nosotros nuestro botín, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo que estén aquí, muchas bendiciones y cuídense.